Quiero volver con la comparación de somos psicólogos y los otros son curas, ¿no? O sea, una de las cosas que tiene, que lo distingue a Freud, es que además de una teoría, él lleva adelante una práctica con un método. Puedo encontrar una comparación allí que más allá de el análisis intelectual, que sería una tesis sobre ciencias sociales, además hay un método, una práctica con rígidas formas establecidas en las que hay que llevar adelante eso para que sea ciencia y no sea, como dijiste, vendedores de humo. Totalmente sin ser tan rígidas porque es una práctica científica. Entonces, todas las teorías son provisionales, todas. Y se contrastan con la realidad, con las encuestas, los focus, otras investigaciones. Sería los el método resultados. nemológico deductivo, pero con un método científico de Pero un que, método. mientras tanto, esta es la que se aplica. Claro. Lo que vos encontraste en Cambiemos es un campo virgen para que esa gente acepte disciplinadamente las prácticas. Gente que tenía más formación de empresario que de político. Entonces, cuando discutíamos si hacemos o no la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, decían, no hay que hacerla porque el general Perón dijo. Eran empresarios que hacían marketing. ¿Hacemos o no hacemos? Nos investiguemos, pues. Hacemos una encuesta, hacemos un focus, vemos. Hay esas dificultades, se puede hacer esto, experimentamos. Pero estaban más que en la fe, en la práctica. Y por eso fue posible hacer esta cosa que fue espectacular. Nunca se ha discutido ahí si la fe dice qué. Se discuten cosas prácticas. Siguiendo la diferencia entre metafísica y ciencia, el mismo problema tuvo Freud y tuvo que crear una asociación mundial, de alguna manera validar los títulos, diferenciar entre los vendedores de humo y además también tuvo todo un proceso de descubrimiento. Comenzó inclusive con hipnosis, metiendo a las pacientes en una bañadera helada, o sea, todo un proceso para encontrar una práctica a través de este sistema de prueba y error, y luego creó una organización mundial que lo validara. ¿Te imaginas en el futuro la consultoría política siguiendo un camino similar? Ojalá fuera posible, pero viendo lo que ocurrió con Lavallato en Brasil y todo, y viendo cuánto le cobraban a Chávez, $80 millones por una campaña en la que además habían amordazado a la oposición y no necesitabas consultor. Digo, estos eran unos pillos. Nunca pensamos en esos términos los viejos, los fundadores de la consultoría. No pretendíamos hacernos multimillonarios. Queríamos, sí, ganar también, pero comprender el mundo. Era otra vida. Eso queda en la Washington. Lo mismo pasa por un psicoanalista, digamos, si hay normas éticas, no podría a través de la transferencia enamorar a la viuda y quedarse con la fortuna. Cosa que a veces ha pasado. Pero estamos planteando que hay normas que casualmente no buscan maximizar el beneficio del analista, sino maximizar el beneficio del paciente. En consultoría, desgraciadamente, las normas se volvieron muy elásticas porque la consultoría se desarrolló en un momento en que el dinero se convirtió cada vez más en lo único importante. Y como eventualmente un consultor es decisivo en que seas o no presidente, y ser presidente es muy importante, hubo una mercantilización de esto brutal. Yo creo que eso queda en la Washington. En la Washington hay gente que estudia, que va, que vuelve. Falleció hace poco un gran colaborador de perfil, Manuel Mora Araujo, que era el profesor de metodología de la Washington, respetado absolutamente. Pero Manolo tampoco era un mercantilista, no era un vendedor de humo en absoluto. Era un tipo profundo, un tipo serio que planteaba las cosas. Los modelos estos de blando, duro, posible, los creamos con Santiago y con Roberto hace 30 años. Han sido discutidos en la Washington 40 veces, porque ¿cómo construyes el modelo? Eso es lo importante. ¿Cómo sabes cuándo un votante es duro o es imposible? Bueno, ha sido un trabajo académico intenso, valioso. Por eso estoy feliz ahora porque la universidad designó a Santiago Nieto reemplazante de Manolo Mora Araujo en esa cátedra que era muy respetada. Manolo era un tipo de primera. ¿Vos estudiaste con Manolo también en algún momento? Sí, yo fui alumno de Manolo en la Fundación Bariloche. Yo vine a Argentina por el año 72, estudié 2 años de filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, quería hacer mi doctorado en filosofía, y de ahí pasé a la Fundación Bariloche, en donde estudié sociología, me quedé como 5 años allá. Ahora,
No, tuve profesores geniales. Manolo, don Gregorio Klimovsky, que era otro maravilloso tipo, epistemólogo, de una profundidad de ese hombre. No, Edgardo Katterberg, un gran encuestador, que después puso de encuestadora cuando volvió la democracia. No, la Bariloche fue una cosa maravillosa. El fin de la consultoría política es ganar, que gane el candidato, o hay algo más además de que gane el candidato. En principio es que gane el candidato, porque el consultor, cuando es contratado, al final del proceso electoral no puede ir y decirle al candidato, mira, perdimos pero creé una teoría bárbara, te echa por la ventana. Hay que ganar. Ahora, más allá de eso, algunos consultores, no son la mayoría, tratamos de pensar cosas que van más allá. Y voy al ejemplo de Freud al que tú recurres con frecuencia. Freud, además del psicoanálisis y todas las cosas que planteó, a partir del texto de 1912, más allá del principio del placer, la segunda tópica, empieza a plantear ideas que van a culminar en el malestar de la cultura, en donde está más allá del psicoanálisis, diciendo, bueno, ¿qué mismo pasa con la sociedad? Más allá del tema individual. Hay que pensar más allá de la cultura. Y Freud está ahí saliéndose de lo estrictamente profesional de él, o sea, a ver, pensando casi una utopía. Interpreto, ¿a vos te interesa más allá que la política? Claro, definitivamente, definitivamente. A mí me gusta la política, me gusta comprenderla, y para eso incluso alguna vez financié una campaña entera. Queríamos entender con Santiago y Zapata cómo se estructura el poder en una comunidad indígena. Había elecciones de una ciudad indígena al norte de Quito, pusimos un candidato y lo auspiciamos de ver cómo funcionaba la cosa. Nos costó plata, nadie nos iba a pagar un mango por eso, pero el interés de entender... Sí, casi antropológico. ¿No? ¿Qué pasa ahí? En donde no puedes hacer encuestas porque no son individuos. Cuando hacemos una encuesta vamos a alguien que es joven, entre 18 y 27 años, hombre, mujer. En la comuna hacías una encuesta y decía que responde el presidente de la comuna. ¿Y cómo es eso? Pero queremos la opinión de un joven. No, aquí no hay jóvenes, no hay mujeres. La comuna es un ente colectivo que vota y todos votan de esa manera. Cada comuna vota como un ente colectivo. Y es otra comprensión del poder, es otra comprensión de la vida. Nos apasionaba, nos pareció genial. Todo esto nos ha servido para comprender más y terminar pensando qué mismo es el poder, qué mismo pasa con el poder. Más allá que nos interesa ganar, nos interesa... En el caso de acá nos enamoramos del tema argentino, queremos que esta sociedad se transforme y todo eso, no ya como consultores, sino como personas que nos gustan. Pero, ¿qué mismo pasa después de todo esto? Eso era como lo de Levi Strauss con Tristes Trópicos, o sea, finalmente lo que vos estabas era haciendo antropología en el norte de Ecuador. Sí, mira, uno de los textos sensacionales de Foucault, cuando él escribe primero la locura en la Edad Clásica, el Stultifera Navis. La nave de los locos. La nave de los locos. Hay un momento en que el Círculo de Epistemología de París le dice, oiga, no es posible, con las palabras y las cosas, usted está loco. Porque lo que plantea las palabras y las cosas no tiene nada que ver con los conceptos que defendía en la nave de los locos, ni en la historia de la mirada clínica. Manda entonces una carta a él al Círculo de Epistemología de París. Son unas 30 páginas, explicándoles, dice, es que no soy epistemólogo, yo soy un arqueólogo del saber, arqueólogo. Lo que hago es ver en un conjunto cómo se articulan los conceptos. Pero no defiendo nada, no creo en la verdad de nada, soy un arqueólogo del saber. Y cuando desarrolla más de esa carta, publica La arqueología del saber, que es de unos textos más apasionantes. Sí, lo que te interesa es el sistema. Sí, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se produce el poder que además lleva a la locura a la mayor parte de los gobernantes, que les lleva al ibris, que les lleva... ¿Qué pasa con todo eso?